Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 23 de febrero de 2022, episodio número 187 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre escritura. Ya sabéis que la semana pasada, el miércoles, comencé a hacer episodios los miércoles sobre temas relacionados con escribir en español, porque, bueno, entre otras cosas me parece una habilidad que es muy importante desarrollar a medida que vamos mejorando con el idioma y que creo que además nos puede ayudar a llevar nuestro español al siguiente nivel. Así que hoy un episodio un poquito más teórico en el que os voy a explicar diferentes tipos de textos que podéis escribir en español y que, bueno, explicando un poquito sus características. Y todo esto, todo este tema de los episodios relacionados con la escritura, pues tienen que ver con que hace poco, concretamente en la semana pasada, os explicaba que tengo un nuevo servicio que es revisión de textos, y es que cada mes me podéis enviar 4 textos de 250 palabras o de 500 palabras y yo os envío una corrección con sugerencias y un audio con comentarios sobre vuestros textos. Y todo esto, bueno, pues por 40 euros al mes, esos 4 textos en total por 40 euros al mes, y si sois suscriptores de Fluent Spanish Express, de la membresía, pues un 25% de descuento. Y esto me lleva a lo siguiente, y es que, por si no lo sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentspanish.express. ¿Qué es eso? Una membresía, sí, de suscripción mensual, 5 euros al mes. ¿Y qué te da acceso a eso? Bueno, pues te da acceso a audiocursos sobre cultura española, sobre las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. No esas expresiones que os enseñan los libros, las expresiones que realmente utilizamos. Os explico qué significan, en qué contextos utilizarlos. Incluso las expresiones que ya no se utilizan, os cuento por qué no se utilizan, si ya han pasado de moda. Bueno, pues todo esto por tan solo 5 euros al mes, pero hay más. Transcripciones, los audiocursos, todos los audiocursos, cada audiocurso tiene unas lecciones, tiene unos episodios, pues que van entre las 5 y los 10 episodios y incluye transcripciones y preguntas. Y además no solo eso, también acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas y vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando. Cada semana, cada 2 semanas nos reunimos y estamos hablando un poquito, practicamos español y además también estamos preparando un club de lectura sobre un libro, el libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, en el que, bueno, pues vamos a reunirnos dentro de un mes para hablar de expresiones, de ideas, de muchísimas cosas, y estoy seguro que os va a encantar. Bueno, todo esto por 5 euros al mes, es que es una auténtica ganga, por favor. O sea, es que no hay ni que pensárselo. www.fluentspanish.es. Venga, después de este episodio, espero que pues vayáis todos allí a suscribiros, por favor, porque si no, esto no va a ningún lado. Esto, como os digo, el podcast es absolutamente gratuito, pero es que tiene que haber algo detrás, ¿vale? Bueno, y este episodio de hoy también tiene transcripción del episodio y, de nuevo, pues para los suscriptores y suscriptoras de Fluent Spanish Express. Así que si eres suscriptor, por 5 euros al mes también tienes la transcripción de este episodio completo. Y bueno, vamos a empezar ya con este episodio en el que os hablo de 5 textos para escribir, 5 tipos de textos para escribir en español. Y es un episodio un poquito teórico, podría decirse que incluso es un episodio que se podría hacer en el colegio en España, de hecho se hacía en el colegio en España, pero bueno, he querido de alguna manera aprovechar para contaros esto y también pues para seguir practicando español y aprender un poquito más de vocabulario sobre algunas cosas. No todo, bueno, pues son expresiones y todo esto. Así que vamos a hablar un poquito de teoría de lengua castellana, de lengua española, ¿vale? Los 5 tipos de textos de los que hoy voy a hablar, hay muchos más, pero voy a hablaros de 5 hoy y quizás otro día, pues, si os ha gustado este episodio, pues os hable de más, ¿vale? El primer tipo de texto es el texto narrativo. Bueno, es el típico texto que todo el mundo conoce, que es aquel que sirve para relatar eventos, historias, cuentos, hechos, mitos, bueno, que puede ser ficticio o no ficticio. Como os decía la semana pasada, yo recomiendo, si no te has aventurado demasiado todavía a escribir en español, que no comiences escribiendo textos ficticios, porque bueno,
pues puede ser un poquito más difícil, pero bueno, igualmente no pasa nada por probar, que no pasa nada, hay que hacer cosas y ya está. Este tipo de textos, los textos narrativos, se caracterizan por una secuencia de eventos expresados por verbos dinámicos y adverbios y sobre todo conectores especiales como conectores que sirven para ordenar el discurso, porque si estás relatando una historia o un cuento o un evento, pues vas diciendo en primer lugar, a continuación, más tarde, etcétera, vas conectando esa historia con estos conectores especiales. Aquí me parece una práctica muy pero que muy interesante los textos narrativos. La forma verbal más utilizada en este tipo de textos suele ser el pasado, aunque normalmente, habitualmente, el pretérito perfecto, pero también se emplean otro tipo de tiempos verbales, que bueno, pues es los textos narrativos la verdad que son muy ricos en el uso de las diferentes formas verbales. No obstante, cuando se producen diálogos, si te aventuras a escribir diálogos en este tipo de textos, pues la manera más normal es que sean reproducciones de los diálogos de forma directa, es decir, utilizando todo, transcribiendo al pie de la letra todo lo que dicen los personajes. En ese caso, el tiempo verbal más utilizado pues es el presente de indicativo. Vale, este es el tipo de texto del texto narrativo. Vamos con el otro tipo de texto, que es el texto descriptivo. El texto descriptivo, con una P entre la I y la T, descriptivo, su finalidad es definir algo. Bueno, pues describir, descripción, definir, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o simplemente una descripción de otro tipo de texto. Bueno, puedes coger un texto y describirlo. Y también pues se emplea para expresar sentimientos, y este texto pues suele girar en torno a los atributos o las características de una cosa, y se suele emplear pues con formas de pronombre de la tercera persona. Bueno, si estamos describiendo otra persona o estamos describiendo otra cosa, pues se suele utilizar la tercera persona para expresarlo. Vale, otro tipo de texto, el texto expositivo. Vale, el objetivo de este texto es explicar, exponer. Se expone un tema sobre el que, importantísimo, el autor no da su opinión personal, es decir, solo proporciona hechos y cifras relevantes y no incluye opiniones. Este tipo de textos se encuentran muchísimo en los libros de texto. ¿Sí? Pues son, por ejemplo, como los textos que toda la vida hemos encontrado en los textos, en los libros del colegio, de la escuela, de la universidad, y bueno, pues simplemente incluyen definiciones, explicaciones, y la estructura de estos textos suele ser muy, pero que muy clara. O sea, es básicamente siempre igual. Se inicia con una introducción para conocer o dar a conocer un poquito el tema, se desarrolla ese tema, se destaca el análisis objetivo, recordad, objetivo, no subjetivo, porque no hay opiniones, los ejemplos o los datos y la conclusión a modo de resumen sobre los aspectos más importantes del tema que se trata. Su finalidad es informar. El texto expositivo sirve para informar, ¿vale? Exponer, explicar, ¿vale? Nunca opiniones. Otro tipo de textos, los textos argumentativos. Los textos argumentativos parten de un supuesto en el que, bueno, pues se emplea un estilo de redacción que pretende persuadir. Esta palabra me encanta, persuadir al lector para, pues a través de la exposición de razones a favor o en contra de una determinada posición o una tesis, lo que significa que intentamos convencer al lector. Para esto, pues se suele iniciar el texto con una exposición que ayuda a entender los argumentos que se proponen, y es decir, pues es necesario que poner al lector en contexto. Antes de empezar a explicar por qué queremos convencerlo de algo, tenemos que ponerle en contexto para después exponerle los beneficios o las características del tema que se trata. Y para añadir credibilidad a este tipo de textos, pues se suelen utilizar referencias bibliográficas, pues que se utilizan para demostrar la validez o para también hacer razonamientos de causa-efecto, de autoridad, de popularidad, bueno, entre otras muchas cosas. Este tipo de textos argumentativos, pues, por ejemplo, los utilizo en mis newsletters, donde pues lo que hago es intentar convencer a las personas para que se suscriban a mi suscripción mensual en fluentespanish.express, y entonces explico un poquito a través de argumentos por qué a un estudiante le puede interesar suscribirse a mi membresía, ¿vale? Otro tipo de texto, ya el último y quinto, es el texto directivo, ¿vale? Los directivos son personas que mandan, pues en este caso el texto directivo el objetivo es incitar al lector a que haga alguna cosa, o sea, básicamente es un texto instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o cómo llevar a cabo algo.
lo que sea, un objetivo. Entre este tipo de textos es muy importante, pero que muy importante el orden. Por ejemplo, si están explicándonos, es muy típico en los manuales de instrucciones de una cosa, cuando tú te compras algo, pues un manual de instrucciones, de esos que vienen en 40 idiomas, pues bueno, de mano os recomiendo que si compráis algún objeto, alguna cosa, y tenéis que leer las instrucciones, a no ser que sea una cosa muy importante y muy complicada, os recomiendo que intentéis hacer el ejercicio de leer las instrucciones en español. Funciona muy bien porque aprendes mucho vocabulario. Bueno, pues este tipo de textos, como os digo, el orden es muy importante porque, bueno, pues hay que seguir una secuencia de indicaciones para que podáis conseguir desarrollar lo que hay que hacer, básicamente. O cuando entras en una página web y buscas cómo hacer algo, por ejemplo, cómo hacer, no sé, cómo buscar, no sé qué, por ejemplo, cómo hacer una receta de cocina, bueno, pues el orden es muy importante, ¿vale? En este caso. Así que, bueno, espero que os haya gustado este episodio, un poco diferente, sí, lo sé, un poquito más aburrido quizás, no lo sé, aunque espero que os haya ayudado, pues, a conocer un poquito más de vocabulario, a conocer un poquito más, pues, estas cosas que no se suelen explicar. Y, bueno, pues si queréis tener más información sobre el tema de la revisión de los textos, en www.fluentespanish.es/textos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.es. Que tengáis un miércoles espectacular.